Estamos en Valdeíñigos con el alcalde presidente que se llama Emiliano Martín. Emiliano, buenas tardes. Hola. Emiliano, para 2023 el ayuntamiento tiene previstas inversiones importantes. ¿Nos puedes contar? Sí, tenemos ahora mismo, estamos diciendo una calle que ya se ha empezado con un presupuesto de que es el plan activa de Diputación 2021-2022 y ahí ahora mismo 140.000 euros que van invertidos en una calle y en un bar, porque teníamos 2 bares en el pueblo y con la situación de la pandemia se cerraron y entonces no me queda más remedio que empezar y empezar por ahí. Y luego tenemos una inversión más de 200.000 euros más que vamos a meter en una piscina municipal, que no tenemos piscina municipal. Pero las carreteras también las vais a... Sí, tenemos ya hecho el proyecto de la carretera que sube Tejeda, Valdeíñigos-Tejeda, es un proyecto de 1 millón de euros, que es del Ayuntamiento de Madrid de Tejeda de Tieta, y luego tenemos la que va de Valdeíñigos a dirección Plasencia, que va también a invertir en 1 millón de euros, pero ya están hechos los proyectos de la Junta. Eso sí. ¿Cuántos habitantes hay en Valdeíñigos? Ahora mismo empadronados serán unos 240 o 250, y hay por lo menos 60 que no están empadronados. Somos más de 300 habitantes. Perfecto. Y cuando veníamos a entrevistarte hemos visto campos y campos de almendros. ¿Hay una gran empresa? Sí, es Almendralia, una empresa que se fundó aquí en una finca que tiene 400 hectáreas aquí al lado nuestro, que nos da muchísimo trabajo. Es lo bueno que tiene Valdeíñigos, que tiene mucho trabajo, porque existe esa empresa y luego existe otra más de nueces, pero Almendralia es una empresa que está aquí al lado nuestro, que es término de Tejeda de Artieta, y esa está fundada hace 4 o 5 años y ya te digo, tiene unas 400 hectáreas. ¿A cuántas personas emplea Almendralia? Sí, por lo menos tiene en total, de aquí de Valdeíñigos, tiene sus 12 o 14 obreros de aquí de Valdeíñigos. Y luego está otra empresa de nueces que está al lado, y luego está Campo y Tierra. Campo y Tierra es una empresa de cereza, que tiene aquí 80 hectáreas, tiene 80.000 cerezos metidos aquí. Y esa, entre la fábrica que tiene en Malpartida y lo que se emplea aquí en campaña en la cereza, aquí en Valdeíñigos no hay nadie parado en campaña, son campañas, pero no hay nadie parado. Ya veo. Entonces el cultivo de tabaco ya es residual. Sí, aquí en muchos, lo que son los colonos es otra historia. Los colonos, somos 66 colonos, que yo también soy colono, 66 colonos que tienen 66 parcelas y se dedican a la agricultura, lo que es el tabaco y el pimentón. El tabaco, aquí somos tabaco, pimentón y ganadería. Entonces lo que es el tabaco sigue igual. Nosotros teníamos 1 millón de kilos de tabaco en el 2014 y con la nueva OCM pasamos y hemos quedado unos 300.000 kilos de tabaco que tiene Valdeíñigos. Además tenéis una empresa de césped, ¿no? Sí, Agrocésped, una empresa que se fundó aquí ya hace 17 años, es césped natural, y esa empresa es un chico que empezó joven, y tiene la empresa montada en Valdeíñigos. ¿Pero es de aquí? Sí, es de aquí. ¿Cómo se llama? Jorge Sargado. Agrocésped se llama la empresa. Son las fiestas de la Inmaculada Concepción, que son las fiestas más grandes del pueblo, ¿no? Sí. Alcalde, cuéntenos, ¿qué tenéis? La patrona del pueblo es la Inmaculada. Y luego tenemos San Isidro, que es el patrón de los agricultores. Pero la fiesta grande nuestra, la gente es la Inmaculada. Hemos tenido el día de Inmaculada, misa, DJ, procesión, todo eso. Ayer tuvimos los juegos infantiles, tuvimos todo y luego una orquesta. Hoy ya es el día de la vaquilla. Se empieza a organizar desde por la mañana, desde las 8 de la mañana, colabora todo el pueblo entero. Se empieza a organizar desde por la mañana. Se come, estamos todos pasando el día ahí, y a partir de ahora damos y vamos y tenemos 4 vaquillas y un novillo en la plaza. Luego a partir de ahí se monta un DJ en la plaza y luego su siguiente pero todo seguido. Una orquesta, hacemos una fiesta de 24 horas sigue sin parar, hasta mañana a las 8 de la mañana. La orquesta empezamos pom hasta que nos aguantemos. Y mañana domingo es cuando nos comemos la carne de un toro de lo que se mata, y ya se queda preparada para mañana domingo comer. Y después de comer seguimos de fiesta otra vez con un DJ hasta que aguantemos. Y ahí ya paramos. Para ser un pueblo pequeño no podemos tener más. La verdad es que sí. El pueblo tiene escuela. Sí. ¿Qué más servicios tiene?
Tiene. Tenemos, siguen abiertas las aulas, tenemos abiertas las 3 aulas y 17 niños en total. Tenemos pistas deportivas, tenemos pistas de pádel, tenemos biblioteca, tenemos consultorios médicos, todo nuevo, tenemos gimnasio, un gimnasio nuevo, los servicios tenemos todo, pistas de pádel cerradas, tenemos los servicios, tenemos todo. Y luego trabajadores en el ayuntamiento, en total entre ayuda a domicilio y todo, son 17 trabajadores los que tengo trabajando en el ayuntamiento. Todos subvencionados, todos subvencionados. Solamente hay uno fijo, que es el agua fija, y los demás son mujeres, hombres y mujeres que entran con contratos de 6 meses, cada 6 meses va dando la vuelta, y todo eso tenemos en un pueblo. Pues estamos grabando justo en el bar del ayuntamiento. Esto era una nave multiuso, al cerrarme el bar no me queda más remedio que, claro, un pueblo no puede estar sin bar, y no me queda más remedio que hacer como un bar, legalizarlo como bar, con su licencia de actividad y con esto funcionamos prácticamente. Entonces los camareros son funcionarios del ayuntamiento. No, estos son una cesión. Ah, vale, lo concede el ayuntamiento a una contrata. No contrata, cesión. Bueno, a personas. Sí, vale. En el pueblo se le hemos cedido para que él lleve eso, para que esa familia lleve eso.